Bienvenidos hermanos a la sección de Busquemos Perlas Escondidas. Estudiaremos la semana del 13 al 19 de noviembre de 2023. En esta semana, analizaremos los capítulos 15 al 17 del libro de Job. Veamos entonces qué perlas hemos podido extraer. Empecemos. Para dar inicio, leamos por favor Job capítulo 16 y vamos a leer el versículo número 22. Job, capítulo 16 versículo número 22, dice: Porque son pocos los años que me quedan y me marcharé por el camino sin retorno. La pregunta que analizaremos es, ¿dan a entender estas palabras que Job no creía en la resurrección? Respuesta. Las palabras de Job en este pasaje pueden entenderse desde varias perspectivas. Es importante considerar el contexto y la situación específica que Job estaba experimentando en ese momento. Su aflicción, la pérdida de sus hijos, su salud deteriorada y el cuestionamiento de sus amigos. Todo ello puede haber influenciado su expresión. Job, en su sufrimiento, podría estar expresando su desolación al pensar en su estado actual y cómo sus contemporáneos no lo reconocerían si falleciera. Podría haber estado expresando la idea de que su estado futuro sería desconocido para aquellos que lo conocían en su forma actual. Sin embargo, esto no implica que Job no creyera en la resurrección. De hecho, en Job capítulo 14 versículos 13 al 15, Job expresa claramente su esperanza en una resurrección futura. Ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que pase tu furia. Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, puede volver a vivir. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Estas palabras son una clara muestra de la fe de Job en la posibilidad de una vida después de la muerte, una resurrección. Su cuestionamiento retórico, si un hombre muere, volverá a vivir, muestra su anhelo por la esperanza de un futuro más allá de la tumba. Job estaba reflexionando sobre cómo sería percibido por sus contemporáneos después de su muerte, sin que éstos pudieran presenciar su resurrección. Esto no contradice su creencia en la resurrección, sino que más bien refleja su angustia por su situación inmediata. En última instancia, la comprensión de estos pasajes nos lleva a la idea de que Job, a pesar de su sufrimiento y las dudas expresadas en momentos de extrema aflicción, mantenía una creencia en la resurrección. Su fe en la justicia divina y en la posibilidad de una vida futura se manifiesta a lo largo de sus palabras y su narrativa. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Job capítulo 15 versículo 1. Elifaz el temanita respondió con estas palabras. En este versículo, Elifaz, de forma despectiva, continúa su argumento contra Job. Muestra su falta de paciencia y su deseo de imponer su punto de vista sobre la situación de Job. La lección aquí es sobre la empatía y la comprensión. A menudo, cuando estamos convencidos de tener razón, podemos ser impacientes o insensibles a las experiencias y sentimientos de los demás. Es esencial escuchar con empatía y consideración antes de sacar conclusiones o juzgar a alguien. Job capítulo 15 versículos 2 al 6. ¿Acaso una persona sabia responderá con argumentos vacíos o llenará su vientre del viento del este? No sirve de nada corregir con simples palabras, y con solo hablar no se hace ningún bien. Porque tú haces que el temor de Dios pierda valor y le restas importancia a cualquier interés por Dios. Porque tu pecado te dicta lo que dices y prefieres hablar con astucia. Tu propia boca te condena, no yo, tus propios labios declaran en tu contra. Elifaz acusa a Job de hablar con sabiduría vacía y considera que su propio conocimiento y la tradición de sus antepasados respaldan su argumento. Estos versículos resaltan la importancia de la perspectiva y el contexto. Elifaz se apoya en la tradición y la sabiduría aceptada, pero olvida la singularidad de la situación de Job.
Esto nos recuerda que no siempre se puede aplicar el conocimiento general a todas las circunstancias, y a veces es necesario considerar cada situación de manera individual, en lugar de confiar ciegamente en la sabiduría convencional. Job capítulo 15 versículos 14 al 16. Elifaz pinta un cuadro oscuro de la humanidad, presentando una imagen de la humanidad que está corrupta y desviada. Este texto nos puede servir como un recordatorio de la importancia de la esperanza y la salvación que pronto vendrá. A pesar de las luchas y la corrupción que puedan existir, siempre hay espacio para el arrepentimiento, el cambio y la restauración. Nos desafía a no perder la fe en la bondad y en la posibilidad de salvarnos, incluso en medio de situaciones difíciles. Job capítulo 16 versículos 2 al 5. Ya he oído muchas cosas como estas, qué consuelo tan molesto me dan todos ustedes, ¿se acabarán alguna vez las palabras vacías, que te lleva a responder así? Yo también podría hablar como ustedes. Si estuvieran en mi lugar, yo podría pronunciar discursos convincentes contra ustedes meneando con desprecio la cabeza. Pero no lo haría, más bien, les daría fuerzas con las palabras de mi boca, y el consuelo de mis labios los aliviaría. Job reprende a sus amigos, expresando que, si estuvieran en su lugar, él podría hablar de la misma manera y fortalecerlos con su discurso. Este texto resalta la idea de la empatía recíproca. Job insta a sus amigos a considerar cómo reaccionarían si estuvieran en su situación. La empatía es crucial para comprender el sufrimiento de los demás, y Job desafía a sus amigos a ponerse en sus zapatos antes de juzgar. Job capítulo 16 versículos 6 al 8. Si hablo, mi propio dolor no se calma, y, si dejo de hablar, ¿cuánto disminuye mi dolor? Pero ahora Dios me ha agotado, ha arrasado con todos los de mi casa. Además, tú me atrapas, y eso testifica en mi contra, y mi delgadez se levanta y declara en mi propia cara. Job describe su sufrimiento extremo y cómo su aflicción es un testimonio contra él, dejando en claro que está exhausto y en agonía. La lección aquí es sobre la expresión honesta del dolor. Job no oculta la gravedad de su sufrimiento. Nos enseña la importancia de no reprimir nuestras emociones, sino expresar honestamente nuestros sentimientos, incluso en situaciones difíciles. Sabemos que no estamos solos, contamos con Jehová y una multitud de hermanos dispuestos a brindarnos su ayuda. Pero si no damos a conocer nuestras circunstancias, es difícil que recibamos ayuda. Job capítulo 16 versículos 15 al 17. He cosido tela de saco para cubrir mi piel y he enterrado mi dignidad en el polvo. Mi cara está roja de tanto llorar y en mis párpados hay oscuridad, y eso que mis manos no han hecho ningún daño y mi oración es pura. Job continúa su lamento, describiendo su inocencia y su desesperación por no encontrar consuelo. Estos versículos destacan la importancia del consuelo y la compasión en momentos de sufrimiento. Job anhela comprensión y consuelo, lo que resalta la necesidad humana de apoyo y empatía en tiempos de aflicción. Por eso esto nos recuerda que debemos mostrar ese amor y empatía, por todos nuestros hermanos que pasan dolor. Eso hace parte del amor que Cristo nos enseñó.